Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación, en este episodio de Follow Him, Lo ves hacer cosas diferentes en estos estados distintos. Y si nos enfocamos solo en los evangelios para entender quién es Jesús, cómo es y qué hace, nos perderemos de una imagen mucho más amplia que obtenemos al verlo en su rol del Antiguo Testamento. hola a todos. Bienvenidos a otra temporada de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Estoy aquí con mi copresentador, amante del Antiguo Testamento, John Bathaway. Ahora, John, no eres mi copresentador viejo. Eres mi copresentador amante del Antiguo Testamento. Estaba hablando con Matusalén el otro día. Estoy emocionado de volver al Antiguo Testamento otra vez. Cada vez que lo hemos hecho hemos aprendido más. Esto será genial. John, he descubierto que cada libro de las Escrituras, cuando lo entiendes, contribuye a tu entendimiento de todos los demás. Creo que no me di cuenta de eso hace años, que si entiendo más el Antiguo Testamento, entiendo más el Libro de Mormón. Eso me pasó hace 4 años. Sí. Si de verdad quieres entender el Libro de Mormón, quédate con nosotros este año en el Antiguo Testamento hasta Malaquías. Eso es exactamente lo que pasó. Fue como, tuve muchos de esos momentos de, mira el trasfondo aquí, mira los paralelos. Oh, por Dios, si se supone que debemos leer las Escrituras una y otra vez, repasémoslas una y otra vez. Hagámoslo de nuevo. John, pensando en momentos de, wow, en el año del Antiguo Testamento, fue nuestro invitado para Segunda de Reyes 17 al 25 y está de vuelta con nosotros hoy el Dr. Josh Sears. Josh, bienvenido de nuevo. Qué bueno estar aquí. Estamos muy emocionados de tenerte. Estuviste lejos mucho tiempo. Vivimos el último año en Israel. Ha sido un proceso de adaptación. Estamos felices de volver. Te preparabas para Follow Him. Así es. Tuve que volver para hacer una investigación de campo. Josh, danos un pequeño resumen de qué esperas que los oyentes sientan hoy. Bueno, este año, en Ven, Sígueme, agregaron una nueva lección que no estaba antes, introduciendo el Antiguo Testamento. En vez de saltar directamente a la creación como lo hemos hecho antes, es una oportunidad para dar un paso atrás y realmente pensar sobre ¿qué espero de este año? ¿Qué me entusiasma o me pone nervioso? Hay que prepararse. Será muy emocionante. Quiero mencionar que este año haremos la serie Reflexiones para tener en cuenta. Vamos a traer al Dr. Ross Barron varias veces para que nos guíe a través de esas porciones del manual. Así que hay muchas ayudas este año. John, Josh realmente ha pagado el precio en las Escrituras. Es tan puro de corazón y bueno. Genuinamente bueno. Él es tan bueno, John, como yo finjo serlo. Pero puede que haya algunas personas aquí que no conozcan a Josh. ¿Qué sabemos de él? Estoy muy feliz de poder presentarles a algunas personas, quizás por primera vez, a Joshua Sears. Él es del sur de California, sirvió en la misión Chile Osorno y recibió una licenciatura en estudios del cercano oriente de BYU y luego fue a la Universidad Estatal de Ohio para una maestría, un doctorado en hebreo de la Universidad de Texas en Austin. Escuchen sus áreas de investigación: poligamia bíblica, el libro de Isaías, las traducciones y ediciones de la Biblia de los Santos de los Últimos Días. Se ha presentado en reuniones regionales y nacionales de la Sociedad de Literatura Bíblica. Hablábamos de eso antes de grabar. Semana Educación, Simposio Sidney B. Sperry, Conferencia Museo Leonardo sobre Rollos del Mar Muerto. Seguro hablaremos de eso este año. Es autor de esto. Es genial. Es completamente nuevo, Hank. Acaba de salir una guía moderna para un Antiguo Testamento. Gran título. Hank, tienes uno. Deberías mostrarlo. Lo tengo aquí mismo. Gran portada. Sí. Escribió gran parte de esto en Tierra Santa. Qué gran telón de fondo para escribir sobre ello. Josh y su esposa Alice, que es de Hong Kong, tocan las campanas en las campanas de la manzana del templo y viven en Lyndon con sus 5 hijos. Estamos muy contentos de que esté de vuelta, Dr. Sears. Gracias. Es un placer estar aquí. John, frecuentemente le digo a la gente, miren, uno no se hace rico escribiendo libros para santos de los últimos días. Para que nadie piense que Josh está intentando eso, no va a conseguir una cabaña en Midway con esto. A lo mucho, de juguete. Sí. Háblanos del libro. ¿Qué te emociona y dónde lo encontramos? Como dijiste, escribí la mayor parte del año que vivimos en Jerusalén. Simplemente se dio así. Estábamos en el centro de BYU en Jerusalén mientras escribía el libro. La sinergia de escribir sobre los antiguos israelitas visitando los lugares donde vivieron fue increíble. Una experiencia única. El libro no pretende ser un comentario ni una historia. Es más como dar un paso atrás y decir, ¿qué cosas nos impiden tener una gran experiencia leyendo el Antiguo Testamento? Y luego, planear estrategias para mejorar nuestra experiencia de lectura en general. Estoy viendo el índice aquí. Trata mucho sobre el convenio,
mucho sobre cómo leer la poesía israelita, la profecía israelita. Y luego me encanta este obstáculo número 10, conflictos con la ciencia moderna. Eso surge todo el tiempo con mis estudiantes de medicina. ¿Cómo manejo esto? Me enseñan una cosa en mis clases de biología, pero aquí estoy leyendo otra en la Biblia. Josh, parece que tú enfrentas eso directamente. He tenido años de experiencia diciéndole a la gente, yo estudio el Antiguo Testamento. Y dicen, oh, bueno, tengo un problema con el Antiguo Testamento, y luego escucho cuál es su historia. Así que tenía muchas conversaciones diferentes en mi mente mientras elaboraba esta lista de capítulos. Estoy emocionado por esto. Creo que lo voy a usar durante todo el año. Al empezar a leerlo, pensé, voy a poner una nota en mis escrituras para mencionarle esto a nuestros oyentes. Josh, gracias por tomarte el tiempo de escribir esto. Al final de todo, probablemente ganes como 20 centavos por hora. Espero que sientas que fue una buena inversión. Leamos del manual. Ven, sígueme. La primera lección del año comienza así. ¿Cuándo consideras estudiar el Antiguo Testamento este año? ¿Cómo te sientes? ¿Ansioso? ¿Incierto? ¿Con miedo? ¿Con miedo? Vaya, Con miedo. miedo. Todas estas emociones son comprensibles. El Antiguo Testamento es una colección de textos antiguos, lo que puede hacerlo emocionante e intimidante. Estos escritos son de una cultura antigua que puede parecer ajena o incómoda. Sin embargo, en estos escritos vemos personas con experiencias familiares. Reconocemos temas del Evangelio que testifican la divinidad de Jesucristo y su Evangelio. Abraham, Sara, Ana y Daniel vivieron vidas en cierto modo diferentes a las nuestras, pero también experimentaron alegría y discordia familiar, momentos de fe e incertidumbre, éxitos y fracasos, como todos nosotros. Más importante aún, ejercieron fe, se arrepintieron, hicieron convenios, tuvieron experiencias y no renunciaron a la promesa de un Salvador. Al ver cómo Dios obró en sus vidas, lo vemos en las nuestras. Y decimos con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por tanto, tu siervo la ama. Vaya, esa es una introducción increíble para lo que será un año increíble. Muy bien, Josh, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres empezar? Bueno, esta lección es un poco única porque, a diferencia de la mayoría de las semanas del año, no tenemos un bloque de escrituras que estemos analizando. Aquí mismo en la lección, presentan 4 temas diferentes que creen que podemos cubrir y que realmente nos ayudarán a prepararnos para este año. Me gustan bastante. Creo que probablemente habría elegido los mismos 4. El primero se titula, El Antiguo Testamento testifica de Jesucristo. De hecho, el título de esta lección es el Primer Testamento de Jesucristo, que creo que es una gran manera de verlo. Tenemos un Primer Testamento, y un Nuevo Testamento, y luego otro Testamento. Tenemos todos estos testamentos del Salvador. El manual dice esto, una forma de encontrar alimento espiritual en el Antiguo Testamento es buscar el pan de vida, Jesucristo. Como leías, la gente que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento esperaba al Mesías prometido. Podemos encontrar mucho valor al tratar de conectar con el Salvador en nuestras propias vidas buscando las formas en que profetizaron acerca de Él y esperaron su venida. Hay algunas pautas generales que pueden ayudarnos mientras hacemos esto. Primero, una de las cosas que intentamos hacer es buscar profecías del Mesías venidero. Es importante que reconozcamos que las profecías realmente explícitas, directas y claras de su venida son en realidad relativamente más raras de lo que a veces suponemos. Especialmente si estamos acostumbrados al Libro de Mormón, que las suelta a diestra y siniestra en cada capítulo. Por mucho que nos guste este aspecto del Antiguo Testamento, es importante ser realistas sobre la frecuencia con la que encontraremos profecías explícitas, y es más raro de lo que a veces pensamos. He oído a algunos maestros, con las mejores intenciones, decirle a una clase, el Antiguo Testamento es un libro de profecías de la venida del Mesías, y presentan todo el libro como si solo se tratara de eso. Y entiendo por qué les entusiasma eso, pero debemos tener cuidado porque podríamos preparar a los lectores para que se decepcionen un poco cuando busquen y digan, no encuentro mucho aquí, y piensen que tal vez no son lo suficientemente espirituales para notarlo o algo así. Tenemos que reconocer que están ahí, pero son un poco más raras si se considera lo gigantesco que es el Antiguo Testamento. Lo que sí van a encontrar mucho más son enseñanzas simbólicas sobre la venida del Mesías. Hablamos de tipos y sombras, otros símbolos que señalarían a los israelitas hacia su venida. Esos se encuentran con más frecuencia. Es significativo, entonces, que en el manual, al dar ejemplos de cómo buscar al Mesías venidero en el Antiguo Testamento, no enumera profecías directas, solo tipos y sombras. Tal vez sugiere que eso es lo que vamos a encontrar más a menudo. Por ejemplo, dice, ¿cómo ven al Salvador en lo siguiente? Y luego pone el ejemplo del maná. Bueno, el maná es el alimento celestial del que leemos en Éxodo que se conecta con Jesús cuando se define a sí mismo como el pan de vida.
Y Jesús incluso se conectará a sí mismo con esa historia. Y el sustento diario del maná era una forma en que podían reconocer el sustento diario que necesitamos del Salvador. El segundo ejemplo es el Cordero Sacrificial de la Pascua. Eso puede conectarnos con el Evangelio de Juan, donde se describe a Jesús como el Cordero de Dios que se sacrificó en la cruz, dio su vida mortal para que pudiéramos tener vida eterna. Podemos ver simbolismo y prefiguración ahí en el Cordero de la Pascua. El tercer ejemplo que tiene es la serpiente de bronce de Números, capítulo 21. Recordarán que la historia es que están muriendo por mordeduras de serpientes venenosas y la serpiente de bronce es levantada y quien quiera que la mire será sanado. El Nuevo Testamento y el Libro de Mormón conectan eso con la crucifixión de Jesús, que así como el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz, lo miramos a él para sanar, tal como lo hicieron los israelitas con la serpiente de bronce. Podemos ver la serpiente como un tipo de Cristo. Hay cosas sobre la serpiente de bronce que son típicas de las cosas sobre Jesús. Y el último ejemplo que dan es Jonás. ¿Verdad? Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con eso y prefigura sus propios días que pasará en la tumba antes de salir. Y en estos y muchos otros lugares, el Antiguo Testamento nos dará tipos, donde son típicos de algo que Jesús dirá o hará, o son sombras, prefiguran cosas que Jesús un día vendría y haría. Y de estas maneras simbólicas, aquellos que estaban en sintonía con esas cosas podían reconocer indicios del Mesías venidero. Cuando dices un tipo y una sombra, he oído eso tantas veces en la iglesia y en las lecciones. Creo que entiendo esta idea de la sombra. Si John, por cierto, está parado frente a una luz y veo su sombra en una pared, esa es una sombra de John. Por cierto, no es John. No voy a hablar con la sombra ni a chocar los 5, pero sí se parece a John. ¿Qué quieres decir con tipo? Un tipo es algo que representa las características, algo que es típico de otra cosa. Así que está relacionado con las ideas de las sombras, y que la forma de la sombra te dirá algo sobre la cosa real. Por eso solemos decir tipos y sombras y suena muy natural. Pero, por ejemplo, si vemos la historia de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, y cómo se ofrece como voluntario para ir a la cárcel en Egipto para sacar a Benjamín de la cárcel, podemos llamar a Judá un tipo de Cristo porque esa disposición a sacrificarse para rescatar a otro es típica de la actitud que Jesús mostrará. Judá es un tipo de Cristo. Podemos ver a José. Podemos ver a Moisés. Hay un montón de personajes en el Antiguo Testamento de los que diremos que él es un tipo o que esta cosa es un tipo, en el sentido de que, como dijiste, no son Jesús, pero indirectamente pueden enseñarte algo sobre Jesús o recordarte algo importante sobre Jesús. Se convierte en herramienta de enseñanza. ¡Qué bien! Josh, una pregunta. No te preparé para esto. Los 3 hemos pasado tiempo en Tierra Santa. Nos encariñamos con el lugar, especialmente, Josh, que estuviste 1 año. Nos hemos hecho amigos de personas judías maravillosas. Ahora, esta es originalmente su escritura, Josh. No lo llaman el Antiguo Testamento. La llaman la Biblia hebrea. Cuando veo todas estas cosas sobre Jesús en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, dime, ¿qué piensas sobre? Cuando pienso en mis amigos judíos que no lo ven así. ¿Cómo ves que no ven eso? ¿Por qué yo sí lo veo? ¿Es por los evangelios? ¿Es porque Mateo y Juan dijeron, oye, ahí está, y ahora lo veo? Sí, muchos de nuestros tipos y sombras clásicos, tipos de símbolos en el Antiguo Testamento, los reconocemos de esa manera porque el Nuevo Testamento los describirá así, o el Libro de Mormón o incluso Doctrina y Convenios establecerán esa conexión por nosotros. Pero si solo estás viviendo en ese periodo de tiempo, ese podría no haber sido el significado obvio. Cuando tenemos amigos y vecinos judíos que leen la Biblia hebrea, no ven el significado cristocéntrico de algunas de esas cosas. No es porque no sean inteligentes. Es porque estamos mirando a través de un cierto lente para reconocer estas cosas que son significativas e impactantes para nosotros. Eso es útil porque ayudó a la gente en el antiguo Israel que estaba en sintonía espiritual o que podía aprender de los profetas y reconocer las cosas de antemano. Ellos podrían haber visto esas cosas. Y también es posible que incluso algunos de los profetas originales que enseñaron sobre estas cosas no reconocieran todo el significado en ese momento, pero nosotros podemos con el beneficio de la retrospectiva. Imagino que en algunos casos podríamos identificar algo como un tipo de Cristo. Si hablara con Moisés, diría, ¡qué gran interpretación! Me encanta lo que hicieron con esa historia. No se me ocurrió entonces, pero es fantástico. Así que no es necesariamente inherente al significado original de la historia en todos los casos. Estas cosas las estamos interpretando de esta manera, y es una interpretación que valoramos como seguidores de Jesucristo. Absolutamente. Para mí es importante cuando trabajo con estudiantes de BYU o quienes vienen a un tour a Israel, recordar que esto originalmente no era nuestro. Hay valor en verlo como lo ven nuestros amigos judíos. He oído a alguien decir, como dijiste, Josh, cuando leo el Antiguo Testamento busco a Jesús.
Eso es todo lo que hago. Solo busco a Jesús. Aunque claro, también tiene valor verlo como lo ven nuestros amigos judíos. Verlo desde esa perspectiva. Has hecho mucho eso. Cuando viniste hace 4 años, nos ayudaste a hacer eso. Muchas de las historias de aquí se pueden leer de más de una manera. Puedes buscar qué pudo haber significado esto para la gente del siglo X a.C., y esa podría ser una lección. Y luego podrías decir, bueno, si lo veo desde este ángulo donde reconozco a Jesús y su expiación, ¿qué puedo obtener al leer la historia con esa lente simbólica? Eso podría ser distinto. Me encanta que haya capas, ángulos y formas de apreciar estas historias porque son tan ricas y multifacéticas que nunca agotaremos todos los posibles y hermosos significados que podemos derivar de tantas profecías, poemas e historias. Una pregunta más sobre esta área, Josh. Cuando estudiaste la Biblia hebrea en la escuela de posgrado y en tu programa de doctorado, ¿cuál era la visión de las lentes judías frente a las cristianas sobre el Antiguo Testamento? Era visto por los profesores. Estoy seguro de que varía entre profesores. Dirían, ¿por esto los cristianos lo ven así? ¿Por esto los judíos lo ven así? ¿Qué aprendiste ahí? Cuando haces un programa de posgrado en estudios bíblicos, el enfoque tiende a ser encontrar lo que llaman el contexto original, tratando de determinar lo mejor que podamos, usando las herramientas disponibles. ¿Qué quiso decir probablemente el autor original? Que entendió probablemente la audiencia original que esto decía. La cuestión de cómo los cristianos interpretan esto es una pregunta importante, pero esa podría ser una pregunta que viene después y no es parte de esa mirada original. Incluso la forma en que los judíos lo interpretan no es necesariamente lo mismo, porque cuando hablamos de interpretaciones judías, eso puede incluir los últimos 2000 años de lecturas judías de las Escrituras, que a su vez están a 1 o 2000 años de distancia de cuando vivieron los autores originales. Hay un campo rico de aprendizaje sobre la historia de la recepción, así se llama, de cómo diferentes comunidades de fe han interpretado un cierto pasaje. No la experiencia de todos en el posgrado es la misma, pero para mí había mucho interés en aprender lo que otras personas piensan sobre esto. Por ejemplo, a menudo me preguntaban, como el mormón de la clase, ¿cómo leen esto los mormones o los santos de los últimos días? Y yo era bienvenido a compartirlo. La gente estaba genuinamente interesada. No era un ambiente en el que competíamos para ver quién tenía la interpretación correcta. A la gente le encanta aprender sobre más significados y más formas posibles de hacerlo. Incluso si no aceptan la interpretación de los santos de los últimos días, algo sobre cómo vemos un versículo podría hacer que noten algo nuevo en él. Lo mismo sería cierto cuando aprendo cómo un judío o un católico podría ver el mismo versículo. Tuve una experiencia muy enriquecedora con todos compartiendo lo que han notado y todos salimos ganando. Es un término que usamos para sonar inteligentes en clase. La lectura exegética, extraer el significado, lo que el autor quiso decir y lo que la audiencia habría visto. Me encanta lo que dijiste. Hay tantas formas de recibirlo e interpretarlo. Se aprende de todos. Me encanta esto. Cuando leemos el libro de Mormón, vemos a Jesús casi desde el principio hasta el final, pero en el Antiguo Testamento es que viene un Mesías. Luego, en el Nuevo Testamento, usamos esa lente y decimos, eso debe ser de lo que habla el Antiguo Testamento aquí. Buscamos a Jesús en el Antiguo Testamento. Me encanta lo que hace el manual. En vez de decir Jesucristo, dice, piensa en el maná. ¿Qué podría significar? Piensa en el cordero del sacrificio. Piensa en la serpiente de bronce. Es una forma divertida de verlo. Vas a buscar símbolos, no el nombre escrito tal cual. Y eso nos lleva al siguiente principio que el manual describe, que es, Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento. El trasfondo aquí es que para los israelitas en el Antiguo Testamento, el nombre de su Dios era el que pronunciamos en inglés, como Jehová. Incluso así, a veces es difícil reconocer a Jehová en el Antiguo Testamento por la traducción que usamos. El nombre Jehová, si miras los manuscritos hebreos originales del Antiguo Testamento, aparece en estos libros casi 7000 veces, lo cual es mucho. Es difícil encontrar una página sin su nombre en alguna parte. Pero hay una tradición judía que se desarrolló después de los tiempos del Antiguo Testamento de no decir su nombre con demasiada frecuencia para respetar lo sagrado del nombre. La tradición judía desarrolló una serie de eufemismos que decían en lugar de su nombre. Decían algo como el nombre o el Señor o Dios o cosas así. Y nuestra traducción del rey Jacobo retoma esa tradición. Siempre que el nombre Jehová estaba allí originalmente, lo que la versión del rey Jacobo suele hacer es escribir un título eufemístico, el Señor. Te dan una pequeña pista de lo que está pasando al poner las letras en mayúsculas pequeñas con Señor. Eso lo distingue del Señor común y corriente, para el que también tenían una palabra. Si Señor está impreso con letras minúsculas, eso solo significaba Señor o Don, o Amo, o algo por el estilo. Se podía usar ese título para describir a Dios o a un gobernante humano. Pero cuando ves esas mayúsculas pequeñas, esa es tu pista de los traductores del rey Jacobo de que el nombre divino Jehová está detrás de esto.
Eso es lo primero que debemos reconocer cuando leemos una traducción. Aprender a detectar esas importantes mayúsculas pequeñas para que podamos reconocer el nombre. Como dice el manual, para nosotros, a continuación, hay un paso doctrinal para identificar a Jehová como el Jesucristo premortal. Hay una pequeña gran cita aquí del presidente Dallin H. Oaks en el manual que habla de esto. Es una cita de un discurso de la Conferencia General de la Conferencia de Abril de 2023. Voy a leer del discurso de la conferencia para incluir una o dos frases más solo para añadir algo de claridad aquí. Esto es lo que dijo el presidente Oaks. Nuestro Padre Celestial hablaba directamente con Adán y Eva antes de la caída. A partir de ese momento, el Padre presentó a su Hijo unigénito, Jesucristo, como nuestro Salvador y Redentor, y nos dio este mandato: escúchalo. De esta indicación, llegamos a la conclusión de que los anales de las Escrituras con las palabras pronunciadas por Dios o el Señor son casi siempre las palabras de Jehová, nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Él está repitiendo algo que los profetas santos de los últimos días han enseñado por mucho tiempo. Como lo tenemos en el documento El Cristo Viviente, donde dice que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Reconocer que Jehová es el Jesús premortal es increíblemente importante para nosotros porque expande drásticamente el número de pasajes en las Escrituras que tenemos donde podemos aprender sobre nuestro Salvador Jesucristo. A veces, como santos de los últimos días, puede que no siempre apreciemos todo el significado de esto. Y para ilustrarlo, déjenme contarles una historia tonta, si están listos para eso. Imaginen que tienen un amigo santo de los últimos días que dice: quiero aprender más sobre Jesucristo en las Escrituras. Ustedes, Frank o John, sugieren, leamos los 4 evangelios juntos. Él dice, suena bien. Juntos se sientan, abren las Escrituras y llegan a Mateo, capítulo 1. Lo ojean segundos y dice, no está aquí y pasa a Mateo, capítulo 2. Ustedes pensarían, espera. Sé que está ahí. Es su genealogía y describe su nacimiento y el ángel a José. Jesús está presente, pero ya pasó a Mateo capítulo 3, luego 4, 5, 6, 7, 8. Y él sigue, no lo veo aquí. Tu mente se acelera y piensas, el sermón del monte. Te saltas sermones, historias de sanación y enseñanzas. ¿Qué haces? Sigue pasando capítulos hasta Mateo 16, 27, se detiene, se emociona y dice, lo encontré. Y lee, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Capítulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Al llegar al 24, se detiene y se emociona. Y lee esto, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y en ese momento, te das cuenta de lo que está haciendo. Cuando busca a Jesús en los evangelios, está buscando cuidadosamente profecías de la segunda venida. En su mente, ahora mismo, eso es lo importante porque vive en los últimos días y ahí es donde va a encontrar a Jesús. Así que está buscando y picoteando profecías de la segunda venida. Ahora, ¿hay algo de malo en leer los evangelios y buscar las profecías que hay sobre la segunda venida? No, está perfectamente bien. Es un estudio fantástico. No tiene nada de malo. Pero probablemente estés pensando, si se limita solo a esos pocos pasajes que profetizan la segunda venida, se va a perder la tremenda riqueza de información sobre Jesús que está en todas las demás partes de los evangelios. Porque lo que este hombre hace es, en efecto, buscar cosas en el Nuevo Testamento que lo saquen del Nuevo Testamento para ir a otro lugar, a una dispensación diferente y ver qué le dice eso allí. Y de nuevo, está bien, pero si te limitas solo a eso, te vas a perder de mucho. Quizás adivinen a dónde voy con esto. Aunque esa estrategia suene absurda, a veces tenemos esta actitud cuando llegamos al Antiguo Testamento, donde pensamos, quiero encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, lo que la gente quiere decir con eso es, quiero buscar por todas partes y encontrar cualquier cosa que pueda, profecías directas o enseñanzas simbólicas que apunten a su ministerio mortal y su nacimiento, y su sacrificio expiatorio, y su muerte y su resurrección. Pensamos que eso es lo que significa encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Está bien. Es más que bien. Es genial. Es fantástico. Deberíamos estar haciendo eso. Pero si nos limitamos a estos casos en los que el Antiguo Testamento apunta fuera de sí mismo a una dispensación diferente, nos vamos a perder el rico festín de información sobre Jesucristo que está justo ahí en el Antiguo Testamento, sucediendo en tiempo real, donde Él está enseñando y profetizando, y rescatando y sanando, y castigando en su papel de Jehová. Si tomamos en serio la idea de que Jehová es Jesucristo, entonces, deberíamos buscar todo lo que Jehová hace allí mismo y todo lo que eso nos enseña sobre el Salvador. Daré un ejemplo para ilustrar esto un poco más. Si yo fuera a una clase, o ustedes,
y les dijera que abran Isaías capítulo 7 en la edición de la Biblia de los Santos de los Últimos Días. En la Biblia es la página 870, y eso incluye Isaías capítulo 7, versículos 3 al 22, una buena muestra de versículos. Y desafiáramos a la clase, encuentren a Jesús. Les apuesto que en pocos segundos, la mayoría de los miembros de la clase se enfocarían en el versículo 14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para muchos miembros de la clase sería como, lo encontré, y ya está, ya terminé. ¿Están en lo correcto al interpretar que esto es sobre Jesús? Sí, Mateo hace eso. Ciertamente es sobre Jesús. A veces, y a menudo, ese enfocarse en las profecías relacionadas con el ministerio mortal nos ciega a los ricos recursos que hay a su alrededor. Solo en esta página, el versículo 3 dice que el Señor le dijo a Isaías y tiene Señor en mayúsculas, lo que indica que es Jehová. 7. Dijo Jehová. 10. Habló el Señor. 11. Señal del Señor. 12. El Señor. 13. Dios. 14. 17. 18. El Señor. Versículo 20. El Señor hará esto. Miren cuántas otras referencias a Él hay aquí mismo, solo en esta página. Y si quieren contar los versículos donde Jehová habla y tienen las palabras de Jesucristo, son los versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Con frecuencia caemos en la trampa de pensar que lo que debo hacer es encontrar esa profecía elusiva o ese símbolo oculto que me lleva al Nuevo Testamento. De nuevo, es maravilloso, no trato de menospreciarlo. Estamos tan enfocados en ese método para encontrar a Jesús que ignoramos las muchas más referencias que están aquí mismo en la página donde puedes ver a Jesús como Jehová, hablando y dando corrección y dando profecías y dando consejo y advertencias y todas estas cosas, ahí mismo. No tenemos que salir del Antiguo Testamento para encontrar estas cosas. Podemos quedarnos aquí mismo y disfrutar de un rico banquete espiritual. Josh, qué fantástico ejemplo. Un ejemplo fantástico. Ahí en Isaías capítulo 7, donde dijiste, bien, en Isaías 7. ¿Cuándo aprendemos sobre Jesús? Versículo 14. De hecho, le está hablando a Isaías. Le está diciendo a Isaías que vaya a reunirse con Acaz. Deberías ver cómo trata un poco con Acaz, en la forma en que responde a Acaz, diciendo, oh no, no quiero tentar al Señor. Parafraseando, creo que fue Joseph Fielding Smith. Desde la caída, todo trato de Dios Padre con el hombre ha sido por medio del Hijo. Eso tuvo mucho sentido para mí cuando pienso en los títulos. Algunos de los títulos que tiene el Salvador, como mediador, abogado o también intercesor. Vemos a Jehová por todas partes aquí, trabajando con la gente en el Antiguo Testamento como Jehová, en vez de solo buscar, ¿cuándo va a ser Jesús? ¿Cuándo va a ser del Nuevo Testamento? Vemos a Jehová obrar a través de... ¿Por qué? Porque es abogado, intercesor y mediador. Así que está en todo esto y es una gran perspectiva. También tenemos que reconocer que, por maravillosos que sean los 4 evangelios al mostrarnos su vida mortal, y no los cambiaría por nada, esta oportunidad de verlo en su modo Jehová, por así decirlo, es también crucial para tener una imagen completa de la amplitud y la profundidad de la majestad de Jesucristo. Porque cuando está en su ministerio mortal, está haciendo ciertas cosas y dando un ejemplo de cómo un ser humano debe vivir. Pero no está realmente revelando cada papel que ha tenido o cada acción que vaya a realizar. En su papel premortal como Jehová y su papel como Dios resucitado después de la resurrección, llegas a ver aún más sobre Jesús. Por ejemplo, su papel como juez, que está en todo su derecho de hacer cuando actúa como un Dios, aunque como humano, enseñó, no juzguéis. Él nos está dando ese ejemplo. O su papel de recoger a Israel, algo que hace en modo Dios, como Jehová o tras la resurrección, pero no es algo que haga a escala mundial en su ministerio mortal. Es más bien esa ayuda individual, uno a uno, para que la gente se reúna. Lo vemos hacer cosas diferentes en estas distintas facetas. Y si nos centramos tanto solo en los evangelios para entender quién es Jesús, cómo es y qué hace, nos vamos a perder una imagen mucho más amplia que podemos obtener cuando lo vemos en su papel del Antiguo Testamento. Y Josh, solo para dar un pequeño adelanto de Isaías 7, versículo 14, si soy un lector judío y leo eso, ¿cómo no voy a ver a Jesús? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero si soy un lector judío, ¿de quién estoy aprendiendo aquí? Estoy seguro de que cubriremos esto más en septiembre. Este es uno de esos casos con más de un significado. Uno se aplica en el antiguo Israel y otro se reconoce gracias a revelaciones posteriores. Aquí está claro que Emmanuel, el bebé del que hablamos, empieza como niño en el siglo 8 a.C., cuando Isaías vive, porque toda la preparación de la profecía no tiene sentido de otra manera. Probablemente para los lectores judíos, en ese momento o después, eso es lo que van a entender.
Ese es el significado contextual. Luego Mateo aparece siglos después en Mateo capítulo 1 y cita ese versículo al describir el nacimiento de Jesús. Mateo identifica a ese bebé Emanuel del siglo 8 a.C. como tipo de Cristo. Este bebé va a significar y hacer cosas en el tiempo de Isaías. Y de una manera aún más grandiosa, Jesús va a hacer ciertas cosas y representar ciertas cosas cuando venga en la carne. Hay mucha conexión entre estos dos pasajes. Pero a menos que tengas la ayuda de un autor inspirado como Mateo que establezca esa conexión para nosotros, puede que no la veas si solo trabajas con Isaías 7. Hermoso. Hace años, escribí un librito llamado Isaías para despistados. Lo encontrarás en los botes de reciclaje de todas partes. Mientras más estudiaba la historia y el contexto de Isaías 7, menos sentido tenía para mí que se tratara de Jesús. Porque antes que el niño sepa escoger lo bueno y desechar lo malo, la piedra que tú aborreces será abandonada por los dos reyes. Y piensas, esa no es una profecía que tenga sentido. 700 años después, aprendí que hay múltiples cumplimientos de lo que Isaías dice. Luego Mateo toma eso y dice que hay un cumplimiento posterior y mayor de la profecía de Emanuel, Dios con nosotros. Es divertido ver el contexto. Al principio pensé, este no puede ser Jesús. Luego veo a Mateo diciendo, no, sí lo es, pero este es un cumplimiento posterior y mayor. Me ayudó a estudiar el contexto del Antiguo Testamento y me desafió, pero me ayudó a verlo mejor. Creo que es una forma más responsable de leer las escrituras y, de hecho, es más divertido. ¿Cómo leería esto un judío? Dirían que no puede ser una profecía de alguien que vendrá en 700 años, porque ocurre ahora, con estos dos reinos tratando de poner su propio rey títere. No tendría sentido. Yo animaría a la gente a no decir, bueno, tengo dos interpretaciones aquí, una en su contexto y otra que da Mateo, y me voy a quedar con la de Mateo y ni siquiera aprender sobre la otra. Y yo diría que eso también sería un error porque Mateo conoce el contexto de Isaías 7. Él parece ser un judío escribiendo a lectores judíos y ellos lo saben. Mateo se basa en las lecciones e imágenes de Isaías 7 y condensa todo eso en el único versículo que cita. Pero cuanto mejor entiendas el mensaje de Isaías 7, mejor vas a entender cómo Mateo está usando ese versículo. Estas cosas se construyen una sobre la otra, así que no es una cosa o la otra. Hay una sinergia que ocurre cuando estudiamos todos estos diferentes contextos e interpretaciones. Esa es una gran palabra, una sinergia que ocurre. 2 más 2 es igual a 40. La conclusión es que queremos leer el Antiguo Testamento para conectar con Jesucristo. Hay más de una forma de hacerlo. Una forma es buscar profecías directas del Mesías venidero, lo cual es fantástico cuando suceden. Otra es buscar símbolos, tipos y sombras que prefiguran cosas que Jesús hará algún día, que estaban integradas en las historias del Antiguo Testamento o que podemos identificar más tarde a través de nuestra lente cristiana. Otra cosa que podemos hacer, y la que creo que se puede hacer más a menudo, es buscar a Jesús actuando como Jehová, justo entonces, justo allí con la gente. Les daré una pequeña historia aquí. La gente tiene dificultades con esto y le cuesta ver a Jesús en estas historias. Algo que podrían hacer es que cuando vean Señor en mayúsculas, sustituirlo por Jesús o Cristo y ver si eso les ayuda a leerlo de una nueva manera. Ahora, el historiador en mí se revela ante ese tipo de sugerencia. Porque los títulos usados en su propio periodo de tiempo significan algo y no siempre son intercambiables. Como lector devocional, de hecho me gusta esto como práctica. Por ejemplo, leeré una pequeña historia de Primera de Reyes 17, comenzando en el versículo 17. Aquí es donde Elías visitó a la viuda que recordamos que se moría de hambre y ella alimentó a Elías y luego él milagrosamente le proveyó comida. Pero la hambruna se agravó y las cosas continuaron. Primera de Reyes 17, versículo 17. Y después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Versículo 19. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y lo llevó a un aposento alto donde él moraba y lo acostó sobre su propia cama. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jesús. Y estoy sustituyendo a Jesús por, ya saben, dice el Señor en la versión King James, pero ese es nuestro ejercicio. Clamó a Jesús y dijo, oh Jesús, Dios mío, te ruego, que el alma de este niño vuelva a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso es algo que pueden hacer, si quieren. Sustituir Jesús o Cristo donde vean Señor en mayúsculas y simplemente ver si eso lo reinterpreta para ustedes. Solo vean si le da un sentido diferente. Y apuesto a que, si haces eso, te ayudará a reconocer más a Jesucristo en estos versículos,
y hará que estas historias del Antiguo Testamento y lo que conocemos de los Evangelios y del Libro de Mormón se sientan un poco más armonizadas. Por diferencias culturales, lingüísticas y dispensacionales, se usan distintos nombres y títulos en épocas y lugares diferentes. Ver esas conexiones nos ayuda a notar que es el mismo Salvador rescatando, sanando y ayudando de una a otra dispensación. Sí. George, ¿no crees que esto va a ampliar mi visión del Señor? Porque he tenido momentos, se van a reír de esto. Por ejemplo, en Mateo 23, donde Jesús dice cosas muy duras. Una alumna levantó la mano una vez y dijo, simplemente no está sonando muy cristiano. Y pensé, es interesante, ¿verdad? Jesús no está siendo muy cristiano. Aunque, por defecto, cualquier cosa que él haga lo es. No te estás pareciendo mucho a Jesús. A veces caemos en este patrón en el que lo vemos como un mortal, modelando cómo los seres humanos deberían comportarse. Y entonces puede perturbarnos cuando recibimos estos recordatorios de que en realidad es mucho más que un mortal. Él tiene roles, capacidades y deberes que van más allá de lo que realmente se espera que emulemos. Parte de eso es castigar y juzgar y hacer esas cosas que se supone que no debemos hacer. Sí, habrá momentos este año en los que Jehová ordena cosas bastante duras. En vez de decir, ese no es Jesús, detente y di, no, en realidad sí lo es. Aprendamos de él. Dejemos que eso nos instruya. Mencionaste la idea de que no les gustaba repetir con demasiada frecuencia el nombre de la deidad, así que convirtieron Jehová en Señor en versalitas. Me encanta que esa tradición o ese principio quizás continuó cuando aprendimos que el verdadero nombre del sacerdocio de Melquisedec era el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, pero para evitar repetir el nombre de la deidad, lo llamamos sacerdocio de Melquisedec porque Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Parece que estamos haciendo lo mismo. Me gusta ese poquito de reverencia. Hablando de cuando Jehová no actúa de la manera que crees que Jesús lo haría, estoy pensando en un pasaje del Libro de Mormón. Es Amulek quien dice, oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? Siempre miro la nota al pie. Miren la nota al pie. Dice Juan 8:44. Aquí está Jesús diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este es uno de sus roles. En este pasaje, él tiene el rol de juez. Él puede hablar de esa manera. A veces la gente se preocupa. En el Antiguo Testamento, hay algunos pasajes donde Jehová habla de forma muy violenta, gráfica o con lo que parece ser mucha ira y pensamos, ¿qué está pasando aquí? Y sugeriré quizás un par de cosas en las que pensar. No podemos entrar en cada instancia y caso. Pero hay un pasaje interesante en el libro de Enos, en el libro de Mormón, donde nos observa en el capítulo 1, versículo 23. Y no había nada, salvo una risidez extrema, predicándoles y profetizándoles de guerras, y contiendas, y destrucciones, y recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad, y los juicios y el poder de Dios. Y todas estas cosas, hostigándolos sin cesar para mantenerlos en el temor del Señor. Digo que no había nada, sino estas cosas y una gran claridad en el habla, que pudiera evitar que descendieran pronto a la destrucción. Cuando vemos los pasajes, tenemos que pensar por qué la retórica que se está usando se usa en este caso. Cuando la gente es extremadamente inicua y extremadamente dura de corazón, y cometen actos de gran violencia, y son extremadamente reacios al arrepentimiento. Los profetas a menudo intensifican la retórica y se vuelve muy dura porque nos sugiere que es lo único que puede llegarle a ciertas personas. Esa es una retórica inapropiada cuando hablas con otras personas que son más humildes y contritas. Complementa esto cuando habla a los nefitas. Él dice, y me pesa tener que usar tanta severidad de lenguaje ante vuestras mujeres e hijos, muchos de cuyos sentimientos son sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios. A menudo hay un acto de equilibrio en la retórica que usan y hay momentos y lugares para diferentes tipos de retórica. ¿Estamos enfatizando la ternura y el amor o el juicio y la destrucción? Con el Antiguo Testamento, es posible que en algunos casos la retórica sea severa. Por esas mismas razones, estaban tratando de llegar a personas que eran sumamente inicuas. Al mismo tiempo, nos advertiría que no descartemos todas las descripciones del juicio pensando, bueno, solo están siendo duros. Dios realmente no se enoja y no nos va a juzgar. Tampoco queremos ir a ese extremo, porque creo que está claro en todas las escrituras que tenemos que Dios nos hace responsables por nuestros pecados, que Él va a impedir que naciones, sociedades y gobiernos malvados opriman continuamente a los indefensos, y que sí se enoja por los peores crímenes humanos, por el abuso y por la guerra y la violencia. Las cosas por las que realmente esperaríamos que se molestara. No querría adorar a un Dios que viera con indiferencia la violencia sexual, por ejemplo.
Así que queremos tener cuidado de reconocer que en un extremo puede haber una retórica dura que reconocemos que tuvo su tiempo y su lugar. Necesitamos reconocer este panorama completo. Cuando estoy lidiando con, bueno, este pasaje describe a Dios o cómo entiendo esto. Mi punto de referencia personal es lo que escucho en la conferencia general. Ahí recibo a profetas modernos con la revelación más reciente, hablando mi idioma en mi contexto cultural para ayudarme a entender la naturaleza de Dios. A eso me aferro cuando luego voy a ciertos pasajes que están en un extremo o en el otro y trato de lidiar con qué me dice esto sobre la naturaleza de Dios. Ese es un gran ejemplo. Estaba pensando lo mismo. Pensaba, he oído discursos de conferencia que, para usar las palabras de Jacob, sanarían el alma herida. Y he oído otros discursos de conferencia donde, ustedes tienen que esforzarse más. He oído ambos también. Y qué maravilloso que cuando necesitamos que nos llamen la atención, nos la puedan llamar. Y cuando necesitamos ser sanados, podemos ser sanados. Podemos escuchar eso con discernimiento. Ningún versículo y ninguna cita capta la naturaleza y el alcance completos de Dios. Así que vamos a encontrar versículos en un amplio espectro, de un extremo a otro, que lo describen de diferentes maneras. Y la belleza de tener un canon de escrituras tan completo y rico es que podemos juntar todo esto y obtener una imagen completa. No queremos aislar un versículo y decir, ese es Dios o me preocupa que sea Dios. Hay que verlo en contexto amplio. Josh, me encanta tener a alguien como tú aquí. Le enviaba mensaje a mi amigo Raymond Wadsworth de Panaca, Nevada. Gran lugar, Panaca. Estábamos hablando de Hechos capítulo 8. Felipe se encuentra con este hombre etíope que está leyendo a Isaías. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿y cómo podré, si acaso alguno no me enseñare? y yo leo ahí mismo, ¿cómo podré, si Josh Sears no me guía? Tener a alguien experimentado, incluso en posgrado. Estuviste aquí hace 4 años para lecciones del Antiguo Testamento. En una, enseñaste poesía hebrea, creo que en Génesis. John, te voy a poner en un aprieto. ¿Recuerdas qué era? Te voy a dar una pista porque no lo recuerdo del todo. Tofu. No, eso es lo que se come. No era tofu. Tofu. Sonaba como babababum, pero no lo es. Josh, ¿qué era? Tofu babufu. Desordenada y vacía en la versión Reina Valera. Ahora, Josh, estoy leyendo esto en inglés, y soy un lector que piensa, ¿puedo confiar en esto? Ellos no hablaban inglés. Tú lees hebreo, pero también enseñas en inglés. ¿Qué le dirías a alguien nervioso de enseñar cosas aquí, sin saber si fue, como diría José Smith, traducido correctamente? Primero diría, recuerden que para nosotros la escritura no es la máxima autoridad. El Elder Holland ha hablado de esto. El presidente Oaks ha hablado de esto. La escritura está destinada a señalarnos a Dios, al igual que los profetas modernos, al igual que la revelación personal. Si alguna vez hay un pasaje de las escrituras que simplemente no se siente bien y no encaja, no vale la pena desecharlo todo por eso y no vale la pena preocuparse demasiado. Porque la escritura está destinada a señalarnos a Dios. A veces solo tienes que seguir adelante. Encuentra los lugares donde sí lo hace por ti. Y diferentes cosas afectarán a diferentes personas de manera diferente en ese sentido. Si la traducción es uno de esos escollos que nos hace preguntarnos qué estoy sacando de esto. Ya se ha señalado en el podcast que el Manual General de la Iglesia nos permite usar otras traducciones que podemos usar como complemento. Algo que me resulta útil es tener mi versión Rey Santiago a la izquierda, ya sea en una aplicación en mi teléfono o en mis escrituras físicas, y a la derecha. A veces tengo una traducción moderna disponible y así puedo comparar y contrastar. Eso me ayuda a veces si algo en la versión Rey Santiago no parece tener sentido. Recuerdo estar en la Semana de la Educación en Hawái. Fue una gran prueba, pero alguien tenía que ir. Recuerdo que escuchaba a David Thomas, que enseñó en el seminario Highland hace años y yo fui por allá en el 1900. Habló de cómo abordar el Antiguo Testamento y cómo le costaba, y luego como que miró a ambos lados y dijo, conseguí una versión para niños del Antiguo Testamento y la leí, y la entendí por primera vez. Luego volvió a la Rey Santiago y, eso me ayudó porque fui y conseguí una que tenía un tono más conversacional, y podía comparar una con la otra. Hemos sido bendecidos. Tenemos el Espíritu Santo. Nunca deberíamos sentirnos intimidados por las Escrituras. Es Satanás quien querría que nos alejáramos de las Escrituras. Nunca debemos sentirnos intimidados por ellas. Si quieres leer una versión en lenguaje más sencillo y luego volver a la Rey Santiago porque es hermosa, hazlo para tu entendimiento. Creo que la versión Rey Santiago tiene un lenguaje hermoso. Gracias, hermano Thomas, por señalarlo, eso me bendijo. Nuestro amigo John Hilton III es tan genial que hicieron 3 de él. Es un gran defensor de usar otras versiones de la Biblia.
No te sirve de nada si no lo entiendes. Yo uso un sitio web llamado Bible Hub que es muy divertido para poner un versículo y te dará muchas traducciones diferentes en inglés de ese versículo. Varias veces lo leo y digo, oh, eso tiene un poco más de sentido que la forma en que lo estaba leyendo. Justo aquí en el sitio web de John Hilton están las 15 traducciones de la Biblia más populares por nivel de lectura. Me gusta mucho esto. Ahora, no se las leeré todas. El nivel de lectura de tercer grado es la New International Reader's Version o la New Century Version. Y luego puedes subir al nivel de sexto grado, la New Living Translation. O de séptimo y octavo grado, la New International Version. Quizás te sorprenda que el nivel de lectura de duodécimo grado es la Reina Valera o la que usamos, la Rey Santiago. No está mal usar otras versiones de la Biblia que pueden mostrarte cosas difíciles de ver en la Rey Santiago. ¿Saben que los jóvenes tienen un lema de las escrituras cada año? Hace años el lema era, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. La versión Rey Santiago dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo no sabía lo que significaba. Pensé, podría significar que nadie mire cómo eras de adolescente y diga, bueno, yo conocí a ese chico cuando era adolescente. Eso es lo que significa, nadie tenga en poco tu juventud, e hice lo que dijo Hunt, busqué otras traducciones. Y decía, no dejes que otros te menosprecien por ser joven. Pablo habló a Timoteo, joven. Eso fue distinto para mí. No te preocupes por la edad, solo por tu llamado. El otro día un alumno trajo una Biblia a clase, era la Biblia pirata, donde el señor era el capitán. Lo leyó con acento pirata y fue de lo más gracioso. Toda la clase se moría de la risa. Ay, Dios mío. Otra versión de la Biblia. Para que ninguno de nuestros oyentes piense, tengo que apagar esto. Han apostatado, citando otras traducciones modernas de la Biblia. El elder Dieter F. Uchtdorf dio un devocional en BYU donde citó la New International Version 3 veces. El 28 de octubre de 2023, el elder Holland citó Jeremías 29 de la versión New Revised Standard Version en la Conferencia General de octubre de 2022. El elder Renlon se refiere a Santiago 4:3 en la New International Version. Y la lista sigue. Nuestros líderes ven valor en consultar otras traducciones modernas. Muy bien, Josh, ¿qué quieres hacer ahora? El siguiente punto que trata el manual se titula, El Señor restauró muchas cosas claras y preciosas por medio de José Smith. El manual de Ben, sígueme dice, en una visión, el Señor le mostró a Nefi la aparición de la Biblia, explicando que muchas cosas claras y preciosas serían quitadas de ella. Considere leer 1 Nefi, capítulo 13, versículos 21 al 29 y 38 al 42, buscando cómo el Señor planeó dar a conocer las cosas claras y preciosas. Como el manual no nos da un bloque de escrituras para leer esta semana, sugiero que vayamos allí. George, ¿puedo decirte? Tuvimos un invitado increíble para 1 Nefi del 11 al 14 hace unos 2 años. Fue con el Dr. Josh Sears. Con él fue. Esto se está alineando. Enlazaremos los episodios anteriores de Josh en las notas y YouTube porque Josh es el rey de los jonrones. Muy bien, Josh, ¿a dónde querías llevarnos? 1 Nefi. 1 Nefi, capítulo 13. Ben, sígueme sugiere que aquí podemos aprender cómo las escrituras y revelaciones de la restauración nos ayudan a entender el Antiguo Testamento. Nefi está en su visión panorámica viendo el futuro. Ve los últimos días y, desde el versículo 20, ve un libro llevado entre los gentiles. Versículo 21, y el ángel me dijo, ¿sabes tú lo que significa el libro? Sabemos, por supuesto, que es la Biblia, pero Nefi todavía está aprendiendo. Así que en el versículo 22, él responde, no sé. Luego, en el versículo 23, el ángel da su descripción de lo que es la Biblia y lo que contiene. Dijo, he aquí, estos grabados procedieron de la boca de un judío. Y yo, Nefi, lo vi. Y me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, que contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas. Y es una historia semejante a los grabados que están sobre las planchas de bronce, salvo que no hay tantos. No obstante, contiene los convenios del Señor que Él ha hecho con la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Es una descripción interesante porque el ángel describe la Biblia como que contiene los convenios del Señor que Él ha hecho con la casa de Israel, que es lo que repite 2 veces. Ahora, eso es un trabalenguas, por lo que usualmente en la iglesia hoy simplificamos esa idea al convenio abrahámico. Porque la descripción de las escrituras de los convenios del Señor que Él ha hecho con la casa de Israel es muy larga. Decimos convenio abrahámico, pero a eso se refiere, que la Biblia contiene el convenio abrahámico y el ángel está diciendo,
Esto es lo que tiene y por eso es de valor. Luego continúa explicando que estos gentiles, que son cristianos, tienen la Biblia pero no reconocen su pleno significado. Habla de partes claras y preciosas, también muchos de los convenios del Señor que han quitado, en el versículo 26. Versículo 27. Y todo esto se hace para pervertir las vías rectas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. El ángel describe que hay un problema, que tanto en el Evangelio como en este libro, se han quitado verdades claras y preciosas, y eso impide que estos cristianos gentiles lo aprecien y entiendan por completo. Lo bueno es que hay un plan para arreglar esto. Pasando al versículo 35. Porque he aquí, dice el Cordero, me manifestaré a los de tu posteridad. O sea, la posteridad de Nefi, que significa los nefitas. Me manifestaré a tu posteridad, tus descendientes, para que escriban muchas cosas que yo les ministraré, las cuales serán claras y preciosas. La repetición de claras y preciosas lo vincula con el relato anterior de lo que se quitó del Evangelio. Así que Cristo explica muy específicamente que lo que enseñará a los nefitas son esos puntos que se quitarían del Evangelio durante la apostasía. Después que tu posteridad sea destruida, la caída de los nefitas, y degenere en la incredulidad, y también la posteridad de tus hermanos, he aquí, estas cosas, los escritos, serán escondidas para salir a luz a los gentiles por el don y el poder del Cordero. En ellas escribirá mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Y luego, saltando al versículo 38, y sucedió que vi al remanente de la simiente de mis hermanos, los lamanitas de los últimos días, y también el libro del Cordero de Dios, la Biblia, el cual había procedido de la boca de un judío, que llegó de los gentiles al remanente de la simiente de mis hermanos. Estos lamanitas de los últimos días reciben la Biblia que les es llevada. Versículo 39. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero. De los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al remanente de la simiente de mis hermanos, y también a los judíos que estaban esparcidos sobre toda la faz de la tierra, de que los registros de los profetas, el Antiguo Testamento, y de los 12 apóstoles del Cordero, el Nuevo Testamento, son verdaderos. Y el ángel me habló, diciendo, estos últimos registros que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son de los 12 apóstoles del Cordero. Y darán a conocer las partes claras y preciosas que se les han quitado, y darán a conocer a todas las razas, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Así que, para resumir, se han quitado del Evangelio, y hasta cierto punto de la Biblia, verdades claras y preciosas. Pero Jesús tiene un plan. Él dará verdades claras y preciosas a los nefitas y hará que las escriban en las planchas de oro. Luego, en los últimos días, esas planchas saldrán a la luz, serán traducidas, junto con otros registros, llegarán a los remanentes de Israel en todas partes. Establecerán la verdad de la Biblia y darán a conocer las cosas claras y preciosas quitadas del Evangelio. Así que ese es un resumen de lo que Nefi aprende en esta visión. El manual, Ven, sígueme, identifica algunos de estos otros libros que Nefi vio como el libro de Mormón y otros registros, incluyendo el libro de Moisés y otros pasajes de la traducción de José Smith y el libro de Abraham que encontramos en la Perla de Gran Precio. Estos registros y revelaciones de los últimos días que nos ayudan a entender el Evangelio de Jesucristo y, además, como volver a leer y entender el Antiguo Testamento. Y como santos de los últimos días, esta realmente será una de nuestras grandes bendiciones este año. Leer el Antiguo Testamento no solo por sí mismo, sino hacerlo junto con el libro de Abraham y el libro de Moisés, y el libro de Mormón, y Doctrina y Convenios, y las enseñanzas de los profetas modernos. Esto nos permite ponernos un lente a través del cual vemos cosas en el Antiguo Testamento que de otro modo no serían obvias. Leemos y debemos leer el Antiguo Testamento de manera diferente a nuestros amigos y vecinos cristianos y a nuestros amigos y vecinos judíos porque tenemos todas estas herramientas adicionales que nos ayudan a ver el Antiguo Testamento y decir, ajá. Reconozco algo significativo aquí que podría estar pasándosele por alto a otras personas. Un ejemplo fácil podría ser la importancia de los templos. Como la mayoría de otras tradiciones de fe no tienen una tradición viviente del templo, tienden a ver los templos del Antiguo Testamento como reliquias del pasado, algo que hacían entonces pero que no es relevante ahora. Los santos de los últimos días, en cambio, vamos al templo por la mañana, hacemos obra por los muertos, leemos el Antiguo Testamento por la tarde, y no podemos evitar mirar el tabernáculo, el templo de Salomón y otras experiencias del templo en las montañas y otros entornos sagrados. Y digan, estoy captando algo aquí. Reconozco la importancia de los convenios que se están haciendo aquí.
Reconozco la importancia de entrar en la presencia del Señor. Todas estas cosas que tenemos de la restauración van a dar forma a lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando oigo que verdades claras y preciosas se han quitado de la Biblia, y luego leo que José Smith hizo una traducción de la Biblia, podría ser automático para mí pensar, oh, él estaba volviendo a poner todas esas verdades claras y preciosas en la Biblia. Es así como debo ver la traducción de José Smith, como José devolviéndola a su forma original. Sí y no. Ok. Si vas al sitio web de la iglesia y buscas la traducción de José Smith, hay un gran artículo de temas de la historia de la iglesia al respecto. Es bastante nuevo. Lo que explicará es que, y estoy parafraseando, la traducción de José Smith hace cosas diferentes en diferentes lugares, lo que creo que es una gran descripción. José Smith en algunos lugares puede haber estado restaurando texto que se perdió de la Biblia. Ahora lo tenemos de nuevo. Podemos volver a ponerlo ahí y entender lo que está pasando. En otros lugares, José puede estar revelando verdades e historias sobre personajes bíblicos y lo que hicieron que nunca estuvieron en la Biblia, pero que gracias a la revelación, ahora entendemos. En otros lugares, José puede estar dando un comentario de los santos de los últimos días sobre la Biblia. La Biblia en sí está bien. Dice lo que Moisés o Mateo habían escrito y está tal como lo dejaron. Pero José está dando una expansión o algún comentario para ayudarnos en un contexto de los últimos días a entender algo que podemos sacar de un pasaje. A veces simplemente hace correcciones al inglés arcaico de la versión del Rey Santiago, o a una traducción que es extraña. La conclusión es que puede hacer muchas cosas diferentes. Me encanta la traducción de José Smith, pero lo que trato de evitar es ver la versión del Rey Santiago u otra traducción, notar que la PJS es diferente, y luego asumir automáticamente que la versión de la Biblia o la versión estándar es deficiente o incorrecta y que la PJS la está corrigiendo. Eso es posible. Puede que eso sea lo que está pasando. Pero a veces es posible que la traducción de la Biblia que tenemos sea más o menos fiel a lo que escribió el autor antiguo. José de nuevo me da un comentario o una forma diferente de pensar. Al ver una entrada de la TJS, trato de ver cómo esto añade a mi comprensión de este versículo sin convertirlo en un o lo uno o lo otro, donde uno está bien y el otro mal. A veces quizá es obvio que eso es lo que pasa. Otras veces trato de decir, ¿qué trataban de decirme aquí Lucas o Juan y qué está añadiendo José Smith a esa conversación? ¿Hay algo que Lucas escribió basado en la revelación moderna? Decimos que eso no es correcto. La TJS ayuda a desarrollarlo y entenderlo mejor. Creo que deberíamos usar la traducción de José Smith siempre que sea posible. Solo tengan cuidado de no asumir que siempre está corrigiendo lo que es un error en la Biblia. Sí, eso estuvo bien dicho. No es una cosa o la otra. Si queremos decir, bueno, ¿cuál es la correcta? Puede que el Señor responda, me gustan ambas. Exacto, creo que hay un gran principio de José en la sección 128 de Doctrina y Convenios, donde cita una escritura de Malaquías. Esta es una carta que está escribiendo. Él sabe que se puede leer de forma diferente que en la versión del Rey Santiago porque Moroni se la había citado de forma diferente. Moroni hizo que el versículo de Malaquías dijera algo muy diferente. En Doctrina y Convenios 128, versículo 17, José lo cita de la versión del Rey Santiago, no lo que dijo Moroni. Y luego se explica en el versículo 18. Podría haber hecho una traducción más clara de esto, pero es no suficientemente clara para mi propósito tal como está. Él aclara que hay que preguntarse, ¿cuál es la función retórica o el propósito de un versículo en diferentes contextos y entornos? Y la TJS o la revelación de Moroni, lo que sea, puede proporcionar una lectura útil en ciertos contextos. Pero el pasaje bíblico tiene una lectura válida. Hay funciones y ambas pueden ser correctas a la vez. José no se sintió obligado a decir que solo hay una forma en que este versículo puede leerse. Estaba abierto a una variedad de sentidos. Creo que el de Malaquías es un ejemplo perfecto. El volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres es correcto, es hermoso y es verdadero. Cuando vino Moroni, dijo que plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, lo cual es realmente correcto, es hermoso y es verdaderamente verdadero. Nos da un poco más. Luego José podría haber traducido eso como atar o sellar, como dijo en otro lugar. No hay una sola correcta. Una de las reglas de la crítica textual. Encontraremos la versión más antigua, esa es la más correcta. Pero un profeta puede venir y decir, déjame traducir eso un poco diferente. Y también es verdad. No vemos las escrituras como algo estático, las vemos más como algo dinámico. Los profetas pueden venir y darnos algo más. Me encanta el ejemplo de Jesús en Tercer Nefi.
Cita Isaías a los nefitas el primer día. El segundo día, lo cita de nuevo y cambia las palabras para dar otro punto. Ningún nefita dirá, disculpe, creo que se equivocó. Él tiene la autoridad para cambiar las palabras. Y eso está totalmente bien. Sí. Bastante audaz si solo eres un hombre. Entonces, ¿fue José Smith un profeta de Dios? Estaba siendo guiado y eso es audaz. Pero si es un profeta, eso no es audaz. Él puede hacer eso. A continuación en la segunda parte. Quizás antes él entendía que no, que en realidad no nos destruirían. Pero ahora que esa realidad le da en la cara, está tan molesto que acusa a Dios de ser un mentiroso, de haberles prometido protección antes, y ahora viene la destrucción. Y eso me sorprendió, porque uno no, en un día cualquiera, llama a Dios mentiroso. Y de verdad me hizo detenerme. Esto no me da respuesta sobre el plan de salvación que no conociera, pero me plantea nuevas preguntas.